Muchos de ellos, bueno, cuando consideran que puede haber competidores que pueden en un momento dado generarles o complicarles o no convenirles que participen, pues es política, ¿no? Y ahí es donde usualmente, y lo más curioso es que aunque sean políticos, por lo general recurren en su argumentación a lo legal, si legalmente puede o no puede. Si no les conviene mucho la legalidad, entonces ya se van por lo político, ¿no? Mezclan la política con el espíritu de la ley. Por eso, sí. Ahí a toda madre, ¿no? Manga ancha con el espíritu. Sí, sí, ¿no? Pero cuando aquí dice expresamente ser nativo, bueno, quiere decir que tiene que haber nacido, aunque sus papás o uno de los dos sea sonorense, porque también pudo haber dicho, soy sonorense, aunque no hubiera nacido aquí, porque mi papá nació en Sonora, y eso también me atribuye la calidad de sonorense, pero no dice sonorense, dice nativo, que haya nacido. Entonces, ahora ya entramos en el punto ese que comentas, por un lado, del acta de nacimiento. Tratándose de esta muchacha de Paulino Caña, la propia Constitución Federal así lo establece en el artículo 116. Tienes que tener 30 años, salvo que tu Constitución diga menos. Y en este caso, nuestra Constitución no es que lo diga, sino que implícitamente lo está refiriendo de que solo tienes que tener 18 años para ser candidato a gobernador. Bienvenidos a La Polaca con Aarón Tapia, el antropolítico donde lo único que no se degenera es la verdad, periodismo sin tapujos ni mordazas. El tema de hoy es abordar la legalidad de los requisitos para las candidaturas a la gobernatura, porque hay polémica y hay grilla también sobre eso, sobre todo en los casos de Luis Donaldo Colosio y Paulina Ocaña. Pero bueno, se pueden desprender de aquí mucho más. Y para eso nuestros abogados, nuestros colaboradores, hoy que es lunes de la mesa de abogados, pues están acá para analizar a profundidad estos temas. Rodolfo Montes de Oca, ex fiscal general de Justicia del Estado y abogado penalista, bienvenido de nueva cuenta, muchas gracias por estar acá de nueva cuenta. No, gracias a ustedes, a ti, Aarón, y a Alexis, y al maestro aquí Torres Caravantes también por estar acompañándonos. Martín Torres, ministro federal en retiro. Gracias por estar acá. Magistrado. Por ahora, otra ministro, vez, ya es magistrado, ofensa, perdón, magistrado. Pero un honor ahorita. Así nos sí llevamos, la llevamos. Un saludo a toda la gente que nos está escuchando, y un honor estar aquí con Rodolfo. Unas 2 o 3 semanas, ¿no? Una semana sí, o 2 semanas, okay. Por ahí. Bueno, ahí está, pero aquí está presente, de nueva cuenta. Bueno, iniciamos, yo creo que, porque ahorita donde más controversia hay es en el caso de Luis Donaldo Colosio Riojas, que se dice que muy probablemente vendría a competir por la gobernatura, siendo él bueno, pues siempre viviendo en la ciudad de Monterrey, su trayectoria política ahí nace. Incluso hasta nace primero como bailarín y cantante, ¿no? Que no sé por qué no le dio. A mí se me hacía que cantaba bien el morro, pero bueno, le dieron para atrás. Mijares algo le dijo. No, es que revivieron un videíto en uno de esos de Voz México, no sé, de esas competencias. Yo pensé que no era, no sé cuál era, ¿no? Yo pensé que no era. Sí era, pero pues sabe, no, parece que no. Pues parece que no ganó, si no anduviera en otra cosa, ¿no? Pero fue alcalde de Monterrey, toda su corta trayectoria política, pues ahí nace y se desarrolla en Nuevo León. Fue alcalde de Monterrey, es senador por Nuevo León, y entonces pues hay una polémica, de entrada ahí eso es polémico, ¿no? Y luego hay versiones que dicen que no nació en Sonora. La Constitución dice que si eres nacido en Sonora y aunque hayas vivido toda tu vida en otra parte, tú puedes, tienes el derecho de poder ser candidato, ¿no? Pero hay quienes dicen que no nació aquí, que fue registrado aquí, pero que nació en Ciudad de México, que bueno, lo cierto es que él tiene acta registrado en Magdalena de Quino, Sonora. Y ahorita nos dirán ustedes que hay otra cosa que se llama el anuncio, o el aviso de nacimiento, una cosa así, que es en el hospital que naces, ahí hay un documento, ¿no? Que
Entonces, que eso sería lo importante. En fin, a ver, vamos a ver aquí con los... Y lo otro es, ahorita también lo podemos sobre todo quizás el año pasado se mencionaba mucho la posibilidad de que Paulina Ocaña pudiera ser la a la gubernatura y ahí se especulaba sobre su edad. Recordemos que allá en tiempos de Bush se hizo la ley, está conocida como la ley Pato, o sea, para que el Pato de Lucas pudiera ser secretario de Seguridad Pública, pues bajaron el límite de edad, era de 35. A mayoría de edad nomás. A mayoría de edad. Cualquier puesto del servicio público con ser mayor de edad. Y esa es la polémica, porque hay quienes, yo no sé por qué dicen, no, que la bajaron a 28, a 30, no sé cuánto, y entonces que se tendría que bajar más con Paulina, bueno, en fin. Entonces vamos a estar analizando eso, pero me parece interesante primero iniciar por el caso de Luis Donaldo, ¿no? Que es lo que anda más calentito y lo que más se comenta. No sé quién. Pues sí, si me Rodolfo. permites, muchas Sí, gracias, adelante, muchas por favor. gracias. Bueno, primero que nada, hacer notar que la gubernatura de un estado aquí en México es una posición que trasciende o impacta de gran manera en la ciudadanía de esa entidad federativa. Yo recuerdo a personas de Estados Unidos que me decían, oye, pues es que yo me doy cuenta, a diferencia de acá en Estados Unidos, que un gobernador en México es como un presidente en chico en esa entidad. Y si tú a simple vista comparas efectivamente los gobernadores de Estados Unidos, pues como que no pintan y no tienen esa influencia o esa trascendencia en la vida Pero hay unos cotidiana. estados que son muy poderosos, ¿no? Ciertos gobernadores, así como que... Políticamente, Ajá. pero en cuanto a la trascendencia de la economía, Administrativa de las decisiones que impactan en tu vida como ciudadano, no es como Tienen aquí malos en alcaldes, México. ¿no? De alguna manera por la policía y eso, pero independientemente de eso, ellos, te comento lo que ellos me compartían y que yo también siempre lo he sentido así. O sea, puede haber algunos estados allá a lo mejor en donde algún gobernador, pero a mí me parece que desde el régimen legal, desde las facultades que tienen en su propia entidad federativa, los gobernadores aquí en México, sí en gran parte se puede, así como lo decían ellos, son casi como unos locales ahí, pues, ¿no? Sí tienen una gran cantidad de facultades que aun cuando todavía estamos en un régimen presidencialista y si el Ejecutivo Federal quiere avasallar, pues lo puede hacer. Pero aún así o de cualquier manera en nuestro país, los gobernadores tienen un gran poder. Y bueno, entonces ese preámbulo es para tomar en cuenta que el año que entra, pues ya tenemos de gobierno. Por eso se empieza a escuchar, pues creo yo, ya comentarios de quién sí, quién no, los aspirantes, creo yo, muchos de ellos, bueno, cuando consideran que puede haber competidores que pueden en un momento dado generarles o complicarles o no convenirles que participen, pues es político, ¿no? De inmediato. Y ahí es donde usualmente, y lo más curioso es que aunque sean políticos, siempre por lo general recurren en su argumentación a lo legal, si legalmente puede o no puede. Si no les conviene mucho la legalidad, entonces ya se van por lo político, ¿no? Llegan, no, o van a lo que tú comentas, pues, ¿no? Mezclan la política con el espíritu de la ley. Por eso, sí. Ahí piensan a toda madre, ¿no? Manga ancha con el espíritu. Sí, sí, ¿no? tiene que ser No, que andar de Sacan espiritista, la pues, ouija te y deja empieza, mucho, ¿qué es lo pues que sí, quiso manga decir? ancha si andas de espiritista, ¿no? Ajá, Vallarta en entonces, aquel momento. No, y puedes como los espíritus ni se ven ni se tocan, pues, pues, ¿no? Pues sí, y escuchas luego cualquier clase de barbaridades, Sí, pues, ¿no? sí. Entre los políticos y entre algunos periodistas, obviamente Sí. entre los que no estás tú, que luego hacen afirmaciones o aseveraciones y en muchas ocasiones creo yo que también son de manera prepago. Bueno, pues puedes escuchar. Pero sí, fíjate, eso es muy importante porque sí, o sea, yo también me puedo, porque muchas veces he caído en ciertos errores jurídicos que yo no lo noto y caigo, pues no, y pues afortunadamente tengo algunos amigos como ustedes que son abogados y que de repente me dicen, oye, aquí esto que, ay, bueno,
no lo hago siempre, si voy a tocar algún tema que tenga que ver con lo jurídico, siempre consulto, porque sí, no me gusta, pero pues uno no es, aunque parezca, no, pero no soy infalible, no soy, ¿cómo es? Antes era muy vanidoso, hoy, pero ya he mejorado, hoy soy perfecto. Bueno, entonces, sí, los medios de comunicación, muchos de periodistas o que se dicen ser periodistas, híjole, mira, ve uno las atrocidades y les encanta. Ahorita está de moda estas chamaquitas, adolescentes que lamentablemente a otra, comenzó como una especie de broma, algo así, y bueno, terminó en fallecimiento. Y son menores de edad, pues, o sea, no le puedes dar lo que le imputarías a un adulto. A un adulto. Y entonces ahí dicen, no, pues nomás le dieron 3 años, no jodan, o sea, son menores de edad. O cuando un menor de edad lo exhiben así nomás y que hay uno que quiere mucho aquí, el señor Montes de Oca, que se puso una vez en un choque, que el menor de edad, a su abuelo y a su nieto los arrastra, los avasalla, un choque muy feo. Y se muere porque creo que se incendió, ¿no? El carro o algo así, ¿no? Sí. Y al parecer el tripulante Entonces era menor no se de daba edad, el del vehículo causante. Pues, no se daba a conocer el nombre del imputado, porque era menor, no se exhibían los datos. No, pues ya, precisamente este amigo acá, amigo de Montes de Oca, sale, ¿cómo? Y dice, ¿cómo un juez a toda una institución le va a prohibir que diga, o sea, la fiscalía, a un aparato de justicia, para eso es, cabrón, los jueces, o sea, bueno, ese tipo de barbaridades, sí debemos de tener mucho cuidado los periodistas, no caer pues en esos. Yo, de verdad que yo sí hago el esfuerzo, no niego que he caído, muchas veces también pues por ignorancia, porque uno no es abogado, pero sí trato siempre, consulto pero bueno, No, a veces que se va se uno vale por que acelerado, ¿no? discutamos ese tipo Así de temas. Por ejemplo, en Estados Unidos a un adolescente se le puede juzgar como adulto en determinados casos, ¿no? Así es. Y eso precisamente lo que se está dando este fenómeno, y Rodolfo no me dejará mentir, cada vez en audiencia estamos viendo en las audiencias penales más menores que intervienen en el crimen organizado y con tanta sadismo que dices, ¿cómo puede pensar esta persona que no tiene desarrollo todavía su corteza cerebral todavía reaccionar de esa forma, ¿no? Ahora, entonces la discusión debería de ser la legislación. Claro, se debe plasmarlo en legislar ley. para, Sí. ya sea que pase mientras sea menor de edad, porque de hecho ahorita estoy viendo una serie española buenísima, se la recomiendo, nos vemos en esta o en la otra vida, algo así se llama. Se trata de, ¿te acuerdas del M11 ahí en Madrid, 11 de marzo del 2004, ¿no? Que el tren, las bombas, algo así. ¿No? Los yihadistas pusieron, sí. De eso se trata, de los menores de edad que transportaron la dinamita de una provincia ahí de España a Madrid para entregársela a salud. Es que creo que fueron como 600 kilos de dinamita, entonces se las fueron llevando. Y algunos de ellos no sabían ni qué llevaban, ¿no? Bueno, el caso es que ahí te das cuenta que ahí cumplen mientras son menores de edad, en el centro de readaptación para menores, y luego, aunque sí es menos severa por ser menor de edad, sí pasas, te pueden trasladar cuando ya cumples la mayoría de edad al centro reclusorio ya con los a compurgar con los, así es, como adulto. No te de todas maneras no te pueden echar las mismas penas que a un adulto, pero sí puedes de todas maneras pasar un tiempecito ya en la cárcel. Entonces, y yo creo que eso debería ser la discusión y no estar jodiendo con que como 3 años, que no, o sea, parece que no, o sea, pues yo creo que no saben, ¿no? Que lo ignoran los güeyes, o a lo mejor, como dice el Rubí, prepago y pues se sueltan, ¿no? Sí. No, pero es increíble, perdone por el No te preocupes. paréntesis, pero sí, me acordé ahorita porque he estado viendo esto muy... Yo creo que lo que mencionabas de la persona que es que dices que, entre comillas, que pudiera ser mi amigo, y que voy a decir el nombre para que la gente no diga que se llama este señor, Que era sarcasmo. Luis Alberto Medina se llama el señor Yo creo que hay una mezcla ahí de ignorancia con egocentrismo y con ambición. Entonces, ese cóctel de 3 características, pues genera ese tipo de comentarios
que son definitivamente absurdos, pues, ¿no? Pero en fin, pues ahí cada quien sintoniza. Pero ahorita trae un tema muy profundo, muy bueno, la semana pasada o antepasada ahí de por qué estaban tan caros los tacos de Jerry León, invitó ahí, no sé, al que hizo el know-how, algo así, ¿no? Y ese era el tema. Y si ves un chingo de vistas y comentarios, bueno, es lo que a la gente el morbo, bueno, pero yo digo, bueno, como periodista estar con esos tropas está bien. No, pero qué periodismo, Sí, que va a ser periodismo, te aseguro que debe ser un infomercial ese, o sea, ahí sí seguramente tenía ese tema porque él quiso hacer un trabajo periodístico y no, obviamente que no. Digo, bueno, pues, el que no lo conozca que lo compre, pues no. Pero en fin, volviendo al tema, yo lo nomás que quisiera así como una especie de cimiento aquí señalar que las gubernaturas y en particular la de Sonora siempre trasciende o impacta en la vida cotidiana, inclusive de los periodistas. Por eso también ellos se inclinan y en este momento tratan de alguna, es más, me parece que en ocasiones hasta sus deseos los superan porque ellos quisieran que determinada persona sea. ¿Por qué? Bueno, porque pues tienen también, son seres humanos, tienen sus intereses y también sus simpatías, etcétera. Pero bueno, tan así impacta que a nivel nacional estarán los medios para que el Ejecutivo Federal por allá tiene sus convenios y aquí a nivel estatal el gobierno estatal y los municipios también. Bueno, entonces entrando desde esa perspectiva, yo quisiera mencionar, ya aquí sí entiendo que puede ser más bien un tema de la mesa pendenciera, pero sí quisiera también referirlo como un punto de vista personal también para a partir de ahí abordar este tema. ¿Y cuál es? Pues yo referir no quién creo que puedan ser gobernador, sino quién me gustaría, que es muy diferente. Sí, claro. No puedo decir quién creo, las situaciones objetivas, no, sino quién me parecería gente que pudiera ser un buen gobernador. A mí, te lo digo con honestidad, me parece un gran elemento Paulino Caña, me parece un gran elemento Natalia Rivera, que tiene todo para hacer, tiene todas las cualidades. Me parece también una persona con grandes aptitudes, pues, porque lo he visto en sus participaciones, a Luis Donaldo Colosio Rioja y tal vez podrán decir que es sorpresivo, pero a mí no, porque yo he estado viendo su trabajo y es de la gente que yo conozco, y por eso y me parece que lo hace de manera efectiva, que es Paloma Terán. Es una gente joven que ha hecho un trabajo discreto, pero muy efectivo en mi concepto. Entonces, desde mi perspectiva, esas 4 personas podrían ser unos excelentes gobernadores para el estado de Sonora. Ahora bien, de esos 4, hay 2 en particular a quienes legalmente se les ha cuestionado. Voy a ser muy breve ya para que pueda aquí el magistrado en retiro poder entrar a dar su punto de vista. Primero, como tú dijiste, abordaríamos el tema de Luis Donaldo Colosio Riojas. ¿Qué se le ha a él señalado? Sobre todo, bueno, aquí estamos entre abogados y tenemos que hablar exclusivamente lo objetivo o lo más objetivo posible, claro, con alguna interpretación que también consideremos que la hermenéutica nos permita, pero de cualquier manera tenemos que tratar de ser lo más objetivo posible de acuerdo a lo que señala la ley. Entonces, ¿qué se le reclama a él o se le señala? La falta de arraigo. Y pues de cualquier manera, como lo acabas de mencionar tú ahorita, el artículo 70 del Código de la Constitución Política de Sonora es muy clara y específica. Dice, para ser gobernador o gobernador del estado se requiere, dice, ser mexicano por nacimiento, hijo de padres mexicanos y nativo del estado. Esa es la parte clave aquí en ese tema, pues, ¿no? Porque luego dice, y no siendo originario de Sonora, o sea, no habiendo nacido en Sonora, tener cuando menos 5 años de residencia efectiva inmediatamente anteriores al día de la elección. Es alguien para que no hubiera nacido aquí. Pero aquí la palabra, fíjate que me parece que es particular para Sonora. Dice nativo, no dice ser sonorense. Porque ser sonorense, bueno, sabemos que hay requisitos que sin haber nacido te puedes convertir en un sonorense. Pero dice nativo, es decir, porque también hay otro derecho que yo recuerdo hace muchos años por allá por Guanajuato, cuando Muñoz Ledo quería ser gobernador, pero él había nacido en la Ciudad de México, pero sus antecesores eran de Guanajuato. Él decía, él invocaba el ius sanguini, decía, pues como mis padres
son guanajuatenses, pues yo también soy guanajuatense y entonces tengo derecho a ser gobernador de ese estado. Pero cuando aquí dice expresamente ser nativo, bueno, quiere decir que tiene que haber nacido, aunque sus papás o uno de los dos sea sonorense, porque también pudo haber dicho, soy sonorense, aunque no hubiera nacido aquí, porque mi papá nació en Sonora, y eso también me atribuye la calidad de sonorense. Si vemos aquí también el artículo, creo que es el artículo 9, que dice, son sonorenses los hijos de padres sonorenses nacidos fuera del estado, pero no dice sonorense, dice nativo, que haya nacido. Entonces, ahora ya entramos en el punto ese que comentas, por un lado, del acta de nacimiento. Yo desconozco, y ahorita pues Martín me podrá corregir, si existe algún mecanismo a través del cual uno nazca en una entidad federativa y luego haga o realice un aviso de registro en otro estado. No le hallo yo razón de ser, salvo, como habíamos platicado antes, cuando había esa situación de mucha gente que nacía en Arizona, era muy común, tú sabes, gente aquí de Sonora, iban, nacía allá en Arizona, tenía su acta de nacimiento allá, pero en aquel tiempo no existía la doble nacionalidad. Entonces, lo que realizaban era que obtenían de alguna manera un acta de nacimiento aquí y entonces tenían las dos actas de nacimiento. Ahorita, por ejemplo, lo que sí se realiza es, en ese aviso que estás comentando, es, si yo, ahorita que sí opera la doble nacionalidad, si yo nazco en Estados Unidos, pero mi papá es mexicano, y más si es sonorense o mi mamá, pues yo vengo y doy el aviso aquí y se inscribe mi acta de nacimiento de Estados Unidos aquí, pero queda claro ahí que es mi acta que está registrada, que soy mexicano, pero porque mi papá o mi mamá son mexicanos. Pero ahí queda asentado que nací en Tucson o en Phoenix o en donde haya nacido de Estados Unidos. Ya no sería nativo. O sea, ahí hay un aviso que sí se da. Pero no un aviso de que yo nací aquí, yo nací en la Ciudad de México y voy a dar un aviso al Registro Civil de Sonora de que nací. Pues no le hallo razón de ser ni para qué, ni siquiera encuentro yo una disposición, un marco jurídico que permita realizar eso, pues, ¿no? De tal manera que sin entrar en discusiones, porque eso pues ya lo podrán hacer los contendientes en un momento dado que se sientan incómodos por la candidatura de Luis Donaldo Colosio Riojas, que lleguen a cuestionar la legalidad o la validez del acta de nacimiento que debe de tener Elena Magdalena, porque yo no creo que en estos momentos estuvieran dejando entrever, o no entrever, sino afirmar, como lo hizo el presidente de su partido, en el sentido de que es cuestión de lo que él decida, de lo que él desee. Dice, si quiere ser candidato a gobernador por Nuevo León o si quiere ser candidato a gobernador por Sonora. Y entonces no incluirían la parte de Sonora si no tuvieran un acta de nacimiento, porque pues sería definitivamente un hierro muy grande, porque pues si no tiene un acta de nacimiento de Sonora es evidente que no ha vivido los últimos 5 años aquí en el estado. Entonces no cumpliría con ese requisito. Entonces yo parto de la base, por lo que se ha escuchado, de que él sí tiene un acta de nacimiento de Magdalena Sonora, porque Magdalena de Quino no hay que confundir, Magdalena de Quino es la cabecera y Magdalena es el municipio. Entonces, Magdalena, el municipio, si él nació ahí, o sea, si hay un acta de nacimiento que así lo determina, bueno, pues es una documental pública que tiene presunción de legalidad hasta que no se demuestre lo contrario. Entonces, eso ya lo tendrán que sus contendientes en un momento dado probar, o quienes no les convenga que sea en un momento dado candidato, o bien que llegue a ser gobernador. Ya para terminar, en cuanto a él, yo sí considero que si tiene esa acta de nacimiento, cumple plenamente con los requisitos establecidos por el artículo 70 de la Constitución Política de Sonora, y adicionalmente hace como 1 mes y medio que lo vi en un debate allá con Adrián de la Garza, el actual alcalde de Monterrey, en donde estaban discutiendo sobre una planta, de territorio, ¿cómo le llaman? Un parque solar, efectivamente. Pues yo lo vi con una gran capacidad para debatir y también con conocimientos y experiencias suficientes. Por eso a mí me parecería que él sería un muy buen gobernador para nuestro estado, pero es mi opinión muy personal.
Martín. Sí. Bueno, en cuanto a eso precisamente esa es la discusión, ¿no? Sí hay un acta de nacimiento, digo, anduvo rolando por ahí, pero cuando muy recién inició esta controversia, a mí alguien de MC me la envió por PDF, pero luego lo que se dice es que, esas no sé, no son versiones mías, ¿no? Incluso hay una periodista, Michelle Rivera, publicó eso de que nació en el Hospital Ángeles en Ciudad de México, pero que fue registrado aquí, ¿no? Como su acta. Hubo otra persona que a mí también me comentó por vía Twitter lo mismo en un clip que subí de la mesa pendenciera, donde se hablaba precisamente esto cuando recién, cuando vino aquí a la Universidad de Sonora, ¿no? Hace mes y medio más o menos, ¿no? Luis Donaldo Colosio. Y alguien ahí me ponía que a él le constaba y que pueda demostrar que que él no nació aquí. Bueno, entonces la polémica está en que precisamente dice ahí que debe ser nativo. Entonces yo ya dije, bueno, pues a ver, está bueno este tema para que los abogados... Precisamente ese tema, Aarón, como sabemos, dentro del sistema jurídico mexicano, obviamente tenemos lo que conocemos como nuestra Constitución Federal y todas las leyes que de ella emanen tienen que sujetarse precisamente a lo que establece la propia Constitución Federal, el principio básico de seguridad jurídica, ¿no? O de certeza también. Y en ese aspecto podemos echarle un ojo a lo que establece la propia Constitución Federal, que es a lo que se debe de sujetar la Constitución del Estado de Sonora, ¿no? El artículo 116 de la Constitución Federal establece precisamente el poder público de los estados se dividirá para su ejercicio en ejecutivo, legislativo y judicial, y no podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el legislativo en un solo individuo. En la fracción primera establece que los gobernadores de los estados no podrán durar en su cargo más de 6 años, donde establece la hipótesis que nos interesa, es en el último párrafo de la fracción primera, que dice: solo podrá ser gobernador constitucional de un estado un ciudadano mexicano por nacimiento, es decir, necesitas para poder ser gobernador haber nacido en México, ¿no? Y luego dice y, es conjuntiva, no es disyuntiva, es además nativo de él, es decir, del estado, es decir, que hayas nacido en el estado. Pero y luego algo curioso, dice o, el 116 de la Constitución Federal dice o conjuntiva, disyuntiva, perdón. Dice o, es decir, si no esto o esto. Ajá. Dice con residencia efectiva no menor de 5 años inmediatamente anteriores al día de los comicios, y conjuntiva, tener 30 años cumplidos el día de la elección o menos si así lo establece la Constitución Política de la entidad federativa. En este caso, es conveniente recordar lo que nos decía ahorita Rodolfo en cuanto a los requisitos para ser gobernador que prevé la Constitución del Estado. Dice el 70, para ser gobernadora o gobernador del Estado se requiere, fracción primera, ser mexicano por nacimiento, eso lo prevé la Constitución Federal, hijo de padres mexicanos y nativo del Estado, y nativo del Estado. Le agrega ese requisito de ser hijo de padres mexicanos, pero refiere y nativo del Estado, y no siendo originario de Sonora, dice, y no siendo originario de Sonora, otra hipótesis, tener cuando menos 5 años de residencia efectiva inmediatamente anteriores al día de la elección, y no siendo originario de Sonora, tener cuando menos 5 años de residencia efectiva inmediatamente anteriores al día de la elección. Y esto es a lo que se refiere ahorita Rodolfo en cuanto a la hermenéutica. ¿Qué vamos a interpretar respecto a lo que dice la Constitución del Estado y qué vamos a interpretar respecto a lo que dice la Constitución Federal? Y en este aspecto tenemos el ejemplo de la jurisprudencia de la Suprema Corte en el caso de Quintana Roo, donde se tuvo que resolver respecto a requisitos para ser gobernador en aquel entonces, ¿no? Donde la propia Suprema Corte estableció que aunque
algunas consideraciones que vengan en la Constitución del Estado se debe considerar como una ley electoral respecto de la cual procede la acción de inconstitucionalidad, pero además hace una interpretación también en su ejecutoria respecto a diversos requisitos que en ese momento prevía la propia Constitución del Estado, diciendo, oye, tu Constitución del Estado no debes de poner más requisitos de lo que establece la Constitución Federal, porque en aquel momento teníamos todavía lo que entendemos como la pirámide de Kelsen, lo que hoy se ha reinterpretado y que entendemos como bloque de constitucionalidad o como simplemente una interpretación conforme donde tenemos que atender a los derechos humanos que establecen los tratados internacionales como si fueran forman parte de la Constitución Federal. Pero en este apartado, lo que considero yo que puede generar alguna disyuntiva es lo relativo a el requisito de nacimiento en el Estado, porque la propia Constitución Federal dice que solo podrá ser gobernador quien sea mexicano por nacimiento y nativo de él, es decir, del Estado, pero luego inmediatamente después o con residencia efectiva no menor de 5 años inmediatamente anteriores al día de los comicios, y es aquí donde se puede enfrascar la lucha política en cuanto a Luis Donaldo Colosio, si puede ser o no. Y en este aspecto, desde la lógica de la política, obviamente, precisamente el efecto saudade o el efecto de la nostalgia nos puede llamar mucho la atención en cuanto a la ventaja que puede tener candidatear a este personaje, Luis Donaldo Colosio Riojas, como candidato a la gubernatura, puesto que obviamente yo y Rodolfo lo entendemos porque venimos de la época donde su papá, este señor, decía, veo un México con hambre y te exaltaba el corazón, te exaltaba el patriotismo, el nacionalismo, ¿no? Y más si estabas en la universidad o en la preparatoria donde discutías estos temas y veías tú la forma de cómo sacar al PRI de ese momento y veías en Luis Donaldo una posibilidad de un PRI más apegado a la sociedad, más apegado a la necesidad de cualquier mexicano, y eso te llamaba mucho la atención y tenías una esperanza, y esa esperanza se traduce, yo creo, en esa saudade, en esa nostalgia de haber tenido un presidente como Luis Donaldo, y ahora el sonorense evidentemente que de la generación de nosotros podría pensar o podría tener ese sesgo, ¿no? En cuanto, no sé si llamarlo sesgo, pero como decir, voltear a ver a Luis Donaldo Colosio Riojas como un personaje que pudiera acercarnos a lo que pudo haber sido Luis Donaldo Colosio, papá, ¿no? Como gobernador, porque evidentemente, como nos decía Rodolfo, el gobernador es una persona, es el mandamás en el Estado, ¿no? La federación pocas veces la vemos, normalmente la vemos con el SAT, que es el que más influencia tiene en la federación, y los dineros, ¿no? que se bajan al Estado, pero realmente el poder público lo sentimos a través del gobernador, ¿no? Y a través de su ejecución. Y evidentemente la oposición va a tratar de pegar por el lado del oportunismo, ¿no? De decir, oye, pues si toda tu vida has estado fuera del Estado de Sonora. Sí, la oposición a Movimiento Ciudadano, ¿no? Okay. De que diga, puede decir, oye, vas a candidatear. Sí, porque Movimiento Ciudadano es oposición, ¿no? O sea, pero sí, ya entendí, ya te entiendo lo que quieres decir. Sí, y para poderlo bloquear, porque evidentemente ahorita incluso nos tienen hablando de la posible candidatura de Luis Donaldo Colosio, y eso ya es una ventaja, pues, para quienes están en favor de esta candidatura, pues que probablemente no deberíamos estar hablando, pero el hecho de en sí mismo de que suene su nombre para gobernador del Estado de Sonora, pues dice mucho ya en el sentido de ambos sentidos, pues de que no, es una persona que no ha tenido un escándalo político, es una persona que es joven, una persona que tiene esa legitimación de sangre, como dice Rodolfo, en cuanto a quién fue su papá, ¿no? Y ese efecto saudade de que ¿qué pudo haber sido? El hijo tendrá las mismas agallas, tendrá la misma voluntad que tuvo el papá, pues vamos viendo en el Estado, vamos viendo, y esos son votos, ¿no? Entonces, jurídicamente, desde la lógica jurídica, pues aquí nos podemos enfrascar en estos requisitos. En dado caso que no sea nacido, pues acredítame, en todo caso que tiene 5 años de residencia efectiva, quién sabe qué será residencia efectiva, pero pues está sujeto a hermenéutica, está sujeto a una interpretación. Muy bien. Rodolfo. Sí. El otro tema que comentamos pues es el de Paulino Caña. A mí me parece también
un elemento que aún con su juventud, pero tiene una gran capacidad intelectual y una experiencia también que ya las quisieran muchas personas. Sí, es la que más ha escalado, ¿no? Dentro del gobierno estatal de Alfonso Durazo, o sea, hay que recordar, comenzó como directora de Telemax, después se elevó a la coordinación de comunicación social y ahora es secretaria del Ejecutivo, ya va para 2 años, algo así, ¿no? Sí. Año y medio, una cosa así. Sí, ha sido, y con cargos, y cada vez más, con más carga de responsabilidades, pues, ¿no? Y creo que, y basándonos en su juventud, y todo esto, pues yo creo que lo ha hecho muy bien, o sea, ha estado bastante consistente, pues, ¿no? Yo creo que esa es la palabra adecuada, consistente, y adicionalmente para que el gobernador le haya venido dando todas esas responsabilidades y que se nota que cada vez más, pues es también por su evidente efectividad. Pero además para los que hemos estado ahí en el servicio público, claro, mis áreas han sido exclusivamente jurídicas, pero independientemente de eso, siempre pues hay que tener el manejo interno. Y a mí honestamente sí me causa una gran impresión positiva cómo ella ha sabido manejarse en un gabinete, en un gobierno, en donde mi concepto es de orígenes muy diferentes cada uno de los integrantes, y desde esa perspectiva, bueno, pues cada quien ahí tiene sus posturas, y ella ha venido manejándose, me parece, de una manera muy tersa, y como te decía, como una persona que tuviera una gran experiencia y un gran oficio político. Y bueno, por eso a mí además pues tiene un pedigrí también político innegable, que podríamos aquí platicar horas y horas de toda la obra de don Samuel Ocaña, ¿no? Me parece que también ha sido una heredera natural ahí. Bueno, entonces también ahí me parece que hay quienes han intentado descarrilarla, por decir algo, en un momento dado, de esa posibilidad. Como tú dices, hay ocasiones que se menciona, hay ocasiones en las que no tanto, pero a mí me parece que sí hay una real posibilidad de que ella pudiera en un momento dado contender. Y bueno, ¿cuál es el señalamiento, cuestionamiento? Ahorita, como bien lo decía el magistrado, la Constitución General de la República, en ese mismo precepto que él acaba de leer, en ese párrafo, señala en su última porción, dice, y como requisito, y tener 30 años cumplidos el día de la elección, o menos, dice, o menos, si así lo establece la Constitución Política de la entidad federativa. Es decir, la regla general son 30 años, la regla particular es la que llegue a establecer la Constitución Política de cada estado, que puede permitir que sean menos de esos 30 años. Como bien dijiste tú hace un momento también, ella pues tiene menos de 30 años, porque tiene 27, que va a cumplir 28 por ahí. Sí, me parece que en diciembre algo así. Aún cuando, como te digo, en su capacidad y en su oficio es más madura y más completa que muchos de una edad mucho más avanzada que ella, y me parece que tiene ya la capacidad para acceder a una responsabilidad de esa envergadura como ser el gobernador del estado. Y bueno, entonces cuando las personas, porque es lo que he alcanzado a leer o advertir en ciertos comentarios, hacen su análisis respecto a la posibilidad de ella, dicen, no, ella no puede, porque la Constitución dice 30 años, ella no los tiene. Y aún así dice, la Constitución Política de Sonora no refiere que pueda ser menos de 30 años. Pero ahí entramos en la parte de la hermenéutica, que a mí me parece, en mi concepto, y creo y considero que no es que me gane el ánimo, sino que me parece que es muy, muy clara. ¿Por qué? Porque ese mismo artículo 70 de la Constitución Política de Sonora que estábamos analizando, dice, el primer requisito, ya lo señalamos, ser mexicano por nacimiento, hijo de padres mexicanos y nativo del estado, eso obviamente no tiene problema. El que le señalan es la segunda fracción que dice, ser ciudadano, bueno, no es el que se lo señalan, sino que más bien el artículo 70 no refiere ninguna edad, no señala. Solo mayoría.
No, fíjate lo que refiere la fracción segunda, dice, ser ciudadano del Estado en pleno ejercicio de sus derechos políticos, es decir, ser ciudadano. Y si nos vamos a Para la ser ciudadano, Constitución es General de mayor la de 18. República, pues el artículo 34 dice muy claramente, son ciudadanos de la República los varones y mujeres que teniendo la calidad de mexicanos reúnan además los siguientes requisitos. Fracción primera, haber cumplido de 18 años. 18 años. Aquí nos está remitiendo ser ciudadano del Estado, pero ser ciudadano. Y la Constitución aquí nos dice que cuáles son los requisitos para ser ciudadano, tener 18 años. Y esta situación, pues aquí sí hay que ir a los orígenes del por qué, porque antes sí existía, hay que recordar la época de Carlos Armando Viebrich. Digo, pues ustedes dos no nacían, pero a mí sí me tocó ese momento en el que se reformó la Constitución porque la edad era de 35. Y él tenía En la 33, Constitución ¿no? Cuando llegó. expresamente. Y entonces, pues, en el control que había del todopoderoso partido gobernante y del presidente de la República, pues se ordenó que se reformara la Constitución política local para que se redujera así, creo que a menos de 30 años, para que él pudiera entrar pudiera A los participar. 33, ¿no? Creo que Llegó. tenía 33 y la redujeron, te señalaba 35 en la Constitución y creo que la reducieron a 30 y de esos 30 se quedó. Pero de esos 30 que se quedó, nos vamos a el año 2006, en donde mediante un decreto publicado el 5 de abril, se derogó esa fracción que estaba aquí tanto en los requisitos para ser gobernador como en los requisitos para ser diputado. Ahí también exigían esa edad de 30 años en aquel momento. Lo derogaron para dejar esta parte de ser ciudadano y de tal manera que se entienda que son 18 años. Podrán decir, pues ¿cómo Esa vas? es la famosa ley Pato. Sí, pues exactamente, porque en El aquel tiempo Principato, tengo entendido, Como ocasiona. la idea era que fuera él secretario de Seguridad Pública. ¿Cuántos años tenía ahí? Pues 30 no tenía él, pues haber tenido Tenía unos 28, ¿no? 27, 28, pero se fueron todavía más porque en esa legislatura estatal pudo haber reformado en un momento, bueno, no la legislatura, sino el constituyente 29, estatal. creo que. El constituyente estatal pudo haber reformado pues la propia constitución local para poner una edad de 25 o de 26, si es que tenía 28, pero no, yo recuerdo muy bien que en los debates y en las notas donde justificaban los diputados el por qué decían no, porque con que sea mayor de edad nosotros consideramos que los jóvenes ya son aptos para ocupar cualquier puesto de elección popular. De tal manera que ahí sí llegamos otra vez a ya no al espíritu de la ley, sino a la ratio legis. Esa fue la ratio, fue lo que explicaron, fue su justificación. Y por eso se derogó, se eliminó ese requisito expreso de los 30 años, tanto para gobernador como para diputados, en el 2006, y lo único que se dejó fue ser ciudadano. Okay. ¿Por qué? Porque nos remite a la Constitución y nos habla de 18 años. Entonces, desde mi perspectiva, ella no tiene absolutamente ningún obstáculo en un momento dado para contender. ¿Requisitos también? No, hay otros requisitos, pero pues habría que analizarlos aparte. Porque luego ¿no? también ella suena a Paulina, ¿no? Paulina Ocaña también es de las que suena para ser posible candidata a la alcaldía. Ahí habría que ver la oportunidad política, ¿no? A ver si con la candidatura a la presidencia municipal gana, pero se quema políticamente. Entonces, yo le vería mayores posibilidades, como decía Rodolfo, para la gobernatura y tratándose de una persona que es diferente, ¿no? ¿En qué sentido diferente? Así como Luis Donaldo Colosio tiene ese efecto de diferencia en virtud de que es una persona que viene de fuera, que no ha estado en el estado de Sonora, pero que tiene ese pedigrí, como decíamos, de su papá. En este caso, Paulina tiene la ventaja ahorita de la diferencia. ¿Cuál es? Diferencia de cualquier otro político, es decir, no ha estado en un cargo de elección popular respecto al cual se le tenga algo que reclamar, ¿no? O algo que buscarle, ¿no? Yo creo para el sentido común del ciudadano se trata de una persona que en este aspecto es nueva, ¿no? Y es todo el tiempo lo novedoso, es muy parecido a lo diferente de lo demás. Entonces, si es diferente a lo demás porque se trata de una persona muy joven, de 20 y tantos años, y además es mujer, oye, pues vamos a explorar esa posibilidad, y esa posibilidad yo creo que también se traduce en votos, ¿no? Y en este caso,
tratándose de esta muchacha de Paulino Caña, la propia Constitución Federal así lo establece en el artículo 116. Tienes que tener 30 años, salvo, dice, salvo que tu Constitución diga menos. Y en este caso nuestra Constitución no es que lo diga, sino que implícitamente lo está refiriendo de que solo tienes que tener 18 años para ser candidato a gobernador. Y en este aspecto, precisamente, yo creo que Paulina Caña puede ser legalmente candidata para la gubernatura del estado de Sonora, porque cumple con los requisitos que establece el propio 116 de la Constitución Federal y 70 de la Constitución local. Si me permites, nomás un comentario adicional de lo que dice Marco. Con todo lo que acaba de explicar en este momento, a mí me parece que si Paulina contiende y llega, Martín va a ser el próximo presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con toda seguridad. Con mi amiga Paulina, no la conozco, pero mucho gusto. Oye, híjole, a ver, la pregunta va por los dos. ¿Y qué pinche problema van a tener si llegara a ser Colosio, candidato por MC, y por Morena, la 4T, Paulina? ¿Por qué van a votar? A ver, ¿por qué votarías? Estaría muy ¿Nostalgia? No, yo te lo digo desde este momento yo por Paulina. Ya te candidatearon para el Supremo, ni modo que digas, por supuesto, deja tú a lo mejor para fiscal, ¿no? Por supuesto, vamos con Paulina. Con Paulina, entonces bueno, ya digo, Colosito ya tiene 2 votos menos en dado caso que fuese Paulina. Ahora, también hay que tomar en cuenta una cuestión, a donde sí se me pondría una situación de encrucijada. Seríamos pensando que Colosio no viene y que fuera Natalia Rivera candidata. Porque Natalia es también una persona con una capacidad extraudinaria y además, pues a mí me parece. Pero qué bonita competencia. Fíjate, yo preferiría esa, Paulina con Natalia. No a mí Natalia me parece de mayores capacidades que Colosito. No quiero alegar con usted, además ya se va a acabar el programa, pero alegaría, yo no pienso lo mismo de Luis Donaldo, pero digo, cada quien, y como dijiste tú, sería hasta tapamesa para la pendencia, que ya he tenido mis discusiones ahí con, pero imagínate qué buena, y de mujeres, pues, ¿no? Que ya ves que se dice que es tiempo de mujeres. Pero bueno, se supone que los dados están cargados, dicen, para otro lado y con otra mujer, incluso otro candidato que es hombre. O sea, hablando Javier Lamarque y Lorena Valles, ¿no? Que hasta la presidenta de Morena dijo, ya hace rato, esto va a ser entre este y este, ¿no? Entonces, bueno, pero en política, como en el béisbol, ¿no? Nada está cantado hasta que cae el último. ¿Cómo es? Esto no termina hasta que termina, dijo Johnny Mayo. Esto no se acaba hasta que se acaba. No fue Yogi Berra. No. Yogi Berra, ¿no? Yogi Berra, perdón, sí, Yogi Berra era el de los sí, tiene hasta le ha sacado libros, ¿no? De sus dichos muy populares, pero muy certeros, ¿no? Principios del béisbol, sí. Hay uno que todavía no le acabo de entender, que dice: ese restaurante nunca va nadie porque siempre está lleno. O sea, traía su... ¿Ah, sí? ¿no? Yo nomás te voy a decir uno futbolero de don Fernando Marcos, que me encantaba. Decía, hasta el último minuto tiene 60 segundos también. Sí. No, pero por ejemplo en fútbol, ahí sí está, si vas perdiendo, imagínate, 3-0 y es el minuto, ¿no? 90. No, ¿de dónde vas a...? Pero en el béisbol ahí sí no hay tiempo, pues. Es el único deporte que no... Por eso decían exactamente, eso no se acaba hasta que se acaba, ¿no? Históricamente aquí ha habido, ¿no? Así es. ¿Cómo no? Bueno, eso de remontar ya se me fruta. Por otro tema. Sí, bueno, muchas gracias, Rodolfo. O algo que quieran, ¿no? Les corté así de volada, a lo mejor tenían algo con qué. No. Bueno, muchas gracias. Gracias a Rodolfo Montes de Oca y a Martín Torres. Gracias a todos ustedes por la conexión. Nos vemos y nos escuchamos mañana a la 1:00 p.m. en La Polaca con Aaron Taipa. Gracias.